Yo comencé con la radio Splendid, casi casualmente, porque estando en secundaria todavía, en el último curso de secundaria, se abrió esta radio que era la voz de la juventud boliviana. Y el dueño de la radio me dice, a ver, ¿quieres hacer algo? Como todo era gratis en ese momento, pero hacíamos pues lo que se podía. Yo amaba la radio, me encantaba, así que empecé a hacer un pequeño programa en Radio Splendid. Pero comencé, digamos, profesionalmente, cobrando por lo que hacía, con el Expreso 45, que se producía para el Servicio Informativo de Estados Unidos y promovía las últimas novedades del Billboard norteamericano. Éramos por entonces pocos los DJs, estaba Jorge Hoffman, estaba, ¿quién más? Ves que me olvido los nombres, me acuerdo de Jorge porque era bellísima persona, pero los otros DJs también eran importantes y generaron un movimiento que se llamaba el movimiento de los DJs de Bolivia. Caco Disbo se llamaba, la Cámara de Comentaristas de Discos de Bolivia. Y como es habitual entre nosotros, vino la pugna, quién la fundó, quién fue el primero, quién no comenzó, se plegó después. Yo no quise entrar en la discusión, simplemente acepté que sí había sido uno de los primeros y junto conmigo estaba el querido Jorge Hoffman. Pero bueno, ese fue el primer paso. Ya después la vida me llevó por las proximidades de don Raúl Salmón de la Barra. Y ahí, como todavía no tenía la voz que tengo, era todavía un mocoso, empecé, como muchos de nosotros, en la consola, siendo operador. Una dignísima actividad que tenía la radio de antes. El ser operador implicaba tener un manejo muy cuidadoso de las cosas, del material que te entregaban. Te entregaban bajo inventario un lote de discos que tenías que tocar en una secuencia prevista por el discotecario y devolver a la discoteca en las mismas condiciones que habías recibido. Rayaduras, manchas de dedos, accidentes que ocurrían con los discos corrían por cuenta de tu bolsillo, así que había que cuidar eso. Y trabajé con don Raúl Salmón en Radio Nueva América. En ese tiempo aprendí el secreto de editar, de manejar las cosas de la radio y sumé lo que había aprendido con el Expreso 45 y aterricé después de todo eso trabajando con el servicio informativo en la producción de programas noticiosos, uno de los cuales era Enfoque, con el enfoque de Enfoques de Cucho Vargas, que se grababa en los estudios del Servicio Informativo de Estados Unidos, por entonces en la calle Potosí. Allí pude lucir mis habilidades como editor de aquella época, una época en que todo se grababa en cintas magnéticas, de modo que había que escoger el lugar donde había ocurrido el error o donde se quería editar una parte, marcarla con un bolígrafo y luego cuidadosamente cortar de forma oblicua para que la transición del corte no fuese brusca, sino poco a poco. Y era mi arte, yo sabía hacerlo muy bien y podía hacer hablar la gente lo que yo quería y lo que querían mis jefes para que aparezca en la emisión final. Me admiraban por eso tanto así que en ese estudio de la calle Potosí recalaron 5 muchachos dinámicos que andaban buscando a alguien que les pudiera grabar un disco, porque por esa época el ser invitados en un estudio de grabación como el de Discolandia era un lujo. Y estos muchachos no podían darse siempre ese lujo, a veces los recursos no alcanzaban. Se trajeron los instrumentos y las cosas del grupo musical al pequeño estudio del Servicio Informativo de Estados Unidos, una cabina como esta, no mucho más grande, donde entraron las guitarras, la batería, el teclado, y grabamos un par de temas, uno de ellos que se perdió, lamentablemente se perdió, que era el extraño de pelo largo, Los Grillos. Los Grillos grabaron conmigo en el estudio del Servicio Informativo de Estados Unidos. ¿Cómo fue esa grabación con ese grupo? Bueno, nos sorprendes para comenzar con el nombre, Los Grillos. ¿Ah, sí? Ha sido exitoso el grupo en esa época.
¿Cómo fue esa grabación ahí en la cabina? Cosa curiosa, porque yo leo mucho, tengo la manía de leer, y ahora es una cosa mucho más fácil, abres el computador y encuentras todo. Por entonces había que buscar el material, y yo leía mucho sobre la producción de audio y de radio, y estaba enterado de cómo se hacían los discos, cómo se producían las cosas en estudio. Entonces, como tenía solamente 3 micrófonos y un par de grabadoras de cinta de solo 2 canales, me las ingenié para grabar en varias pasadas las guitarras, la batería, el teclado, y luego editarlas y juntarlas todas en una última edición con los efectos de la ecualización, que se llama ahora, que era regular el tono y el sonido. Fue un milagro, salió muy bien, pero nunca se imprimió ese disco, porque, como ocurre con todos los grandes grupos musicales, los Grillos tuvieron sus diferencias, y en ese momento esa grabación y otra más que se hizo en ese mismo estudio se perdieron. Años más tarde, ya en otro estudio de grabación, me tocó ser jefe de grabación de Eriva. Me entregué a uno de los ex Grillos el original de esa grabación, y este amigo no la compartió con los amigos Grillos, lo supe después, y se perdió ahí. Pero fue un milagro grabar a 5 músicos en un pequeño estudio en 3 o 4 pasadas diferentes. Lo conseguimos, salió muy bonito, El extraño del pelo largo.